Me llamo Octavio Cortés, y a lo largo de los años me he ganado la reputación de ser el rey de la basura, un título que no me molesta en lo más mínimo, ya que refleja mi éxito en el mundo de la gestión de residuos. Poseo varias empresas prósperas en este sector, que me han permitido acumular una considerable fortuna. Sin embargo, a pesar de mis logros, la relación con mi esposa, Julia Carson, una abogada de renombre que había decidido mantener su apellido de soltera por motivos profesionales, se había vuelto cada vez más distante y complicada. Julia y yo nos conocimos cuando ella aún era asistente jurídica. En aquellos días, me apoyaba en mi negocio, valorando el esfuerzo y la dedicación que ponía en mi trabajo. Fue gracias a mi apoyo financiero que pudo completar sus estudios de Derecho y comenzar una carrera que rápidamente despegó. Sin embargo, a medida que su éxito profesional crecía, nuestra relación comenzaba a deteriorarse. Empezó a verme como alguien de segunda clase, a pesar de que mis ingresos superaban con creces los de la mayoría de sus compañeros abogados. Las noches en vela en su trabajo y la falta de respeto que comenzó a mostrarme hicieron que sospechara de su lealtad. Pronto me di cuenta de que algo había cambiado. Julia ya no mostraba interés en nuestra relación y, en cambio, parecía estar cada vez más inmersa en su entorno profesional. Mi intuición me llevó a creer que estaba teniendo una aventura, probablemente con uno de sus colegas abogados. Esta sospecha me carcomía por dentro, y decidí que necesitaba pruebas, algo que pudiera resistir el escrutinio legal y que me permitiera proteger lo que era mío. Si me divorciaba sin más, Julia se llevaría la mitad de mis empresas y de mi fortuna, un golpe que no estaba dispuesto a aceptar sin luchar. Sin embargo, si conseguía pruebas de su infidelidad, especialmente con otro abogado, podría utilizar esa información para negociar un acuerdo más favorable en el divorcio. Incluso consideré la posibilidad de demandar al bufete donde trabajaba, esperando que quisieran evitar la vergüenza y la posible pérdida de clientes, lo que podría darme una compensación suficiente para equilibrar lo que perdería en el proceso de divorcio. Decidí poner en marcha mi plan durante la fiesta anual de Navidad de la oficina de Julia. Todos los años me invitaba a asistir, y todos los años rechazaba la invitación, pero este año sería diferente. Decidí asistir, a pesar de que Julia intentó disuadirme en varias ocasiones, inventando excusas para que me quedara en casa. Su insistencia en que no fuera solo confirmaba mis sospechas de que algo estaba ocurriendo, y su nerviosismo al respecto me hizo estar aún más decidido a descubrir la verdad. El día de la fiesta, Julia trató una vez más de hacerme cambiar de opinión mientras se preparaba para la noche. Estaba claro que mi presencia la incomodaba, no por mi apariencia, ya que siempre me he mantenido en buena forma y ese día vestía un traje Armani, sino porque sabía que yo estaría allí, observando cada uno de sus movimientos. Llegamos a la fiesta un poco más tarde que la mayoría, con la intención de llegar elegantemente tarde, como dicen. La sala estaba llena de gente, y las mesas principales ya estaban ocupadas. Encontramos una mesa cerca de la pista de baile, donde solo había otra pareja. Decidí que sería el momento perfecto para empezar a observar y recopilar información, por lo que me ofrecía traer bebidas para Julia y para mí. Mientras esperaba en la cola para las bebidas, me topé con uno de los abogados del bufete. Al mencionarle que estaba allí con mi esposa, Julia Carson Clan, noté su sorpresa, seguida de una risa incómoda. Esa breve interacción me dio la primera pista de que mi intuición no estaba equivocada. A lo largo de la noche, escuché comentarios sarcásticos sobre mi apodo, Rey de la Basura, que se murmuraban cada vez que pasaba cerca. Aunque esos comentarios no me molestaban, eran un reflejo de cómo me veían en ese círculo de abogados elitistas, y reforzaban la sensación de que Julia ya no compartía mi mundo, sino que había sido absorbida completamente por el suyo, uno en el que yo, a pesar de mi éxito, no era bienvenido. En años anteriores, había supuesto correctamente cómo me tratarían estos snobs. Para ellos, yo no era más que un hombre de clase baja, quizás incluso escoria de alcantarilla. A lo largo de la noche, observé cómo Julia se mezclaba con varios abogados, asistentes jurídicos, secretarias y sus cónyuges o acompañantes, integrándose sin esfuerzo en su entorno. En nuestra mesa, durante la cena, Julia conversaba educadamente con los que estaban sentados con nosotros, manteniendo esa distancia cortés que había llegado a conocer tan bien. Era como si estuviera desempeñando un papel, uno que no incluía a su esposo, el rey de la basura. Cuando comenzó el baile, decidí que era el momento de intervenir y saqué a bailar a Julia. Desde el primer momento, noté que parecía incómoda,
como si apenas pudiera tolerar que la vieran conmigo. Sentí su rigidez mientras nos movíamos al ritmo de la música. A mí no me importaba, mi objetivo era observar y confirmar mis sospechas. Intenté aprovechar los bailes lentos para mantenerla cerca, pero pronto se hicieron evidentes sus intentos de escapar de mi compañía. Nos interrumpieron varias veces, y finalmente, ella aceptó con entusiasmo las invitaciones de otros abogados para bailar tanto piezas rápidas como lentas. Eventualmente, me di por vencido y decidí que era más útil observarla desde la mesa. Mientras la música continuaba y las parejas llenaban la pista de baile, mi atención se centró en Julia, en sus interacciones, en la forma en que se movía con los demás. Fue aproximadamente una hora después de que empezara el baile cuando un hombre de mediana edad, con un aire distinguido, se acercó a nuestra mesa. No me dirigió ni una mirada, sus ojos estaban fijos en Julia. A diferencia de los demás, no me pidió permiso para sacarla a bailar, lo que hizo que su actitud pareciera más una demanda que una invitación. Julia, al verlo, pareció iluminarse, su rostro se transformó en una expresión de entusiasmo que no había visto en mucho tiempo. Se levantó rápidamente, sin mirarme ni un segundo, como si mi opinión no importara en absoluto. Fue en ese momento cuando supe que este hombre podía ser el culpable. Decidí centrar toda mi atención en ellos mientras se movían lentamente por la pista de baile. Aunque su lenguaje corporal sugería una intimidad que alimentaba mis sospechas, no había nada lo suficientemente explícito como para justificar una prueba concluyente, algo que podría utilizar más adelante en un juicio de divorcio. Sabía que una simple corazonada no sería suficiente para demostrar su infidelidad. Por suerte, contaba con una fuente de información inusual que aún no había revelado a Julia, una habilidad que había desarrollado años atrás cuando la CIA me reclutó al salir de la universidad. Desde joven, había demostrado una aptitud natural para leer los labios, una destreza que perfeccioné durante mis años en la agencia. Aunque mi tiempo en la CIA fue breve, debido a que un infame delator expuso mi tapadera junto con la de otros miembros de mi sección, mi habilidad para leer los labios se mantuvo intacta, una herramienta que resultaba útil en situaciones como esta. Decidí posicionarme estratégicamente para poder observar lo que Julia le decía a su acompañante mientras bailaban. Aunque no podía ver su cara de frente, podía leer sus labios con claridad desde donde me encontraba. Lo que vi confirmó mis peores temores. Julia y su acompañante conversaban sobre la noche que habían planeado. Ella le preguntaba si había conseguido una habitación para esa noche, mencionando específicamente la habitación 322. Continuaron hablando, y lo que leí me dejó atónito, habían puesto algo en mi bebida. Julia parecía emocionada, hablando de lo travieso y peligroso que sería hacer el amor en la misma habitación en la que yo dormiría, sin que yo lo supiera. Me quedé paralizado, sintiendo una mezcla de furia y traición. Sus palabras, aunque no evidentes para los demás, eran claras para mí. Estaba planeando algo que iba más allá de una simple infidelidad, era una burla, un desprecio absoluto hacia mí y hacia nuestro matrimonio. Fue en ese momento cuando supe que había llegado el límite. Con una calma exterior que desmentía el torbellino de emociones que sentía por dentro, derramé el resto de mi bebida sobre mí y sobre la mesa, utilizando el incidente como una excusa para salir de la sala. Me excusé rápidamente y me dirigí hacia los baños, pero en lugar de detenerme, seguí caminando hasta la salida. Esperaba que la cantidad de sustancia que había ingerido no fuera suficiente para afectarme, o que la dosis no fuera tan fuerte. Me equivoqué en ambos casos. Los pitidos de los monitores, las luces brillantes y el penetrante olor a alcohol médico me devolvieron a la conciencia. Me encontraba en una cama de hospital, con el cuerpo adolorido y la mente aturdida. Al parecer, había tenido un accidente de coche cuando me quedé dormido al volante. Regresaba a casa después de la fiesta, tratando de procesar lo que había descubierto sobre Julia y su amante, cuando mi cuerpo finalmente cedió ante los efectos de la sustancia que me habían administrado. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme, y vi a una enfermera cerca de mi cama. Estaba a punto de hacerle una pregunta cuando, de repente, Julia entró en la habitación. Al verla, una ira intensa se apoderó de mí, y me incorporé bruscamente en la cama, gritando que la sacaran de allí. La furia en mi voz era tan palpable que Julia salió corriendo de la habitación, asustada y desconcertada. Mientras se iba, continué gritando, culpándola por lo que casi me había costado la vida. Exigí hablar con un policía de inmediato.
La enfermera trató de calmarme, probablemente pensando que estaba sufriendo algún tipo de episodio psicótico. Pero mi determinación era firme. Les dije que les demandaría personalmente y al hospital si no traían a un oficial de policía en los próximos 15 minutos. Les expliqué que había sido sustanciado, que necesitaba un examen toxicológico para detectar Benadryl líquido y otras sustancias sedantes, y que creía que mi esposa y su amante habían intentado matarme. Aunque exageré lo que sabía de la situación, mi estrategia funcionó. En cuestión de minutos, un agente de policía estaba tomando mi declaración. Le dije que había escuchado a mi esposa y a su amante hablar de sustanciarme y llevarme a algún lugar para poder estar juntos sin que yo interfiriera. No mencioné que me había enterado de esto leyendo sus labios, pues supuse que esa explicación podría no ser suficiente para que tomaran en serio mi situación. El agente me informó que debía ir a la comisaría después de salir del hospital para presentar una denuncia formal. Asentí, aunque estaba claro que el oficial no parecía especialmente preocupado por mi seguridad. Mientras esperaba a que me dieran el alta, una enfermera entró en la habitación con los resultados del informe toxicológico. Me habían sustanciado de forma considerable. De hecho, según la cantidad de la sustancia que encontraron en mi organismo, si hubiera bebido el vaso completo, probablemente habría muerto. El personal del hospital ya había informado a la policía, y fue entonces cuando oí por primera vez la expresión intento de asesinato. Poco después, un policía se apostó fuera de mi habitación, y el segundo agente que me interrogó mostró un interés mucho más serio en el caso. Finalmente, me dieron el alta y me permitieron regresar a casa, donde esperaba poder encontrar algo de paz. Sin embargo, Julia ya no estaba allí. Todas sus pertenencias se habían ido, y pronto supe que había sido detenida en nuestra casa antes de que yo llegara. Ella y su amante, Samuel Proust, habían intentado venir para convencerme de que no alertara a su bufete sobre su plan de estar juntos en el hotel. Creían que ese era el único delito que habían cometido. Sin embargo, ambos fueron acusados de intento de asesinato. Imagino que Julia se derrumbó al escuchar la acusación mientras la policía la esposaba. Como era de esperar, tanto ella como Samuel se negaron a hablar sin un abogado presente. El fiscal del distrito decidió que era mejor juzgar a los dos por separado, con la esperanza de que Julia, al verse acorralada, testificara en contra de Samuel, su amante y socio menor del bufete. Sin embargo, no tuvo éxito en su estrategia. Los casos de Julia y Samuel estaban tan entrelazados que se decidió juzgarlos juntos. Durante el juicio, Julia intentó ponerse en contacto conmigo varias veces, dejando mensajes en los que afirmaba su inocencia en el intento de matarme. Curiosamente, nunca se disculpó por haberme engañado, como si eso no fuera relevante en comparación con las acusaciones que enfrentaba. Ignoré todos sus mensajes, centrándome en lo que sabía que debía hacer. Rápidamente retiré todos los fondos de nuestras cuentas conjuntas y corté todos los lazos financieros que nos unían. Julia tuvo que recurrir a su padre para pagar a su abogado, hasta que finalmente se vio obligada a solicitar que le devolviera su mitad de los bienes. En el juicio, el informe toxicológico sobre las sustancias encontradas en mi organismo fue la prueba principal. Un químico forense, experto en envenenamientos y sustancias sedantes, testificó sobre el peligro que corría al consumir la cantidad de sustancia que había en mi sistema. Su testimonio fue contundente y dejó claro que si hubiera ingerido toda la dosis, probablemente habría muerto. Yo fui el testigo estrella del juicio. La defensa intentó poner en duda la precisión de mi capacidad para leer los labios, argumentando que la mayoría de los lectores de labios tienen una precisión apenas superior al 50%. Sin embargo, varios miembros de la CIA testificaron que mi habilidad estaba muy por encima del promedio, fortaleciendo mi credibilidad. Incluso me vi obligado a realizar una demostración ante el tribunal para demostrar la veracidad de mi testimonio. A continuación, el abogado de la defensa trató de ofrecer una teoría alternativa de lo sucedido, sugiriendo que yo mismo me había sustanciado para luego acusar a Julia y a su amante de intento de asesinato. Según su versión, si lograba que los condenaran, me aseguraría todos los bienes en el divorcio, además de una indemnización considerable por una demanda contra el bufete de abogados. Era una teoría retorcida, digna de una mente malvada, pero la verdad es que ojalá hubiera sido capaz de ser tan maquiavélico. Sin embargo, al expresar públicamente lo estúpida que consideraba esta afirmación, el juez no quedó impresionado. Cuando llegó el turno de la defensa, ni Julia ni Samuel testificaron.
En su lugar, presentaron a otro químico forense que afirmó que la sustancia que me habían administrado probablemente no me habría matado. También hicieron testificar a un experto en lenguaje de signos para poner en duda la exactitud general de la lectura de labios, tratando de socavar mi testimonio. Sin embargo, cuando mi abogado le preguntó al experto si algunos lectores de labios eran más precisos que otros, el testigo tuvo que admitir que, efectivamente, había variaciones en la precisión entre los individuos. Y cuando le preguntaron si alguna vez me había evaluado para determinar mi grado de precisión, tuvo que admitir que no lo había hecho. Fue un golpe que debilitó significativamente la defensa. El único otro testigo presentado por la defensa fue el sargento Hernández, un agente de policía que había entrevistado a las personas que compartían nuestra mesa en la fiesta. Testificó que nadie en la mesa había visto a Julia poner algo en mi bebida. La defensa se apoyó en su conclusión: nadie había visto a Samuel entregarle polvo a Julia, ni a Julia poner nada en mi bebida. Sostenían que no había pruebas de que no me hubiera sustanciado yo mismo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mientras el sargento Hernández terminaba de testificar, noté que una anciana en la galería seguía tratando de llamar la atención del fiscal de distrito. Estaba causando una molestia evidente, por lo que el fiscal envió a un ayudante a ver por qué estaba tan alterada. El asistente regresó rápidamente y sugirió que el fiscal solicitara un receso de 15 minutos. Mientras el fiscal hablaba con la mujer, noté que Julia se veía horrorizada al verla, y de inmediato entabló una tensa conversación con su abogado. Después del receso, el fiscal regresó y solicitó que se permitiera a un testigo de refutación declarar. El juez preguntó de quién era el testimonio que sería refutado, a lo que el fiscal respondió que se trataba del oficial de policía Hernández. Julia, claramente inquieta, instó a su abogado a hablar. Su abogado solicitó otro receso, durante el cual Julia presentaría un cambio en su declaración. Samuel y su abogado entraron en pánico, y la tensión en la sala se volvió palpable. La palabra fruta se escuchó varias veces durante la acalorada discusión. Finalmente, Julia y su abogado acordaron que ella aceptaría una declaración de culpabilidad y una condena de 3 a 5 años a cambio de testificar contra Samuel. La anciana le había revelado al fiscal que el sargento Hernández le había preguntado si había visto a Julia echar polvo en mi bebida, y ella había respondido que no porque pensaba que era una medicina para la resaca, que Julia le había dicho que me daría para aliviar mis supuestos excesos con el alcohol. La mujer no había entendido que se trataba de una sustancia sedante, y su testimonio refutaba la defensa de Julia. Pasaron varios meses antes de que se anunciara oficialmente la declaración de culpabilidad de Julia y su sentencia. Mientras tanto, Samuel consiguió un nuevo juicio, donde Julia testificó como testigo principal. Durante su testimonio, Julia describió en detalle cómo Samuel la había perseguido y cómo su romance había comenzado. Juró que solo había querido engañarme y que fue Samuel quien determinó la sustancia y la cantidad a administrarme. Samuel, por su parte, intentó argumentar que solo había seguido las instrucciones de Julia y que ella había dado a propósito una dosis letal, sabiendo las consecuencias mortales que esto podría tener. El abogado de Samuel entonces propuso una nueva teoría: Julia lo había seducido y había planeado inculparlo, para luego matarme y quedarse con mi herencia. Según esta teoría, el accidente de coche había arruinado sus planes. Samuel incluso lloró al testificar, tratando de convencer al jurado de que nunca haría daño a otro ser humano. Sin embargo, el jurado creyó más a Julia que a Samuel. Finalmente, fue declarado culpable y condenado a una pena de entre 10 y 15 años de cárcel. Me permitieron testificar durante la vista de su sentencia. Con lágrimas en los ojos, les conté que no debería estar aquí, que debería estar enterrado en una tumba en el cementerio de Riverside, mientras el amante de mi esposa debería estar ayudando a Julia a celebrar su éxito, deshaciéndose del basurero que fui para ellos. Julia debería haber heredado mi fortuna y estar gastando mi dinero con su amante y cómplice asesino. Les dije que no se dejaran engañar, ninguno de ellos estaba molesto porque casi me mataran, sino porque no morí y, finalmente, fueron atrapados. Fue mi talento especial para leer los labios lo que me salvó la vida. Ya había bebido una cuarta parte de la bebida adulterada por mi esposa con sustancias que había obtenido de su amante. Solo por esa habilidad especial, pude evitar que se consumara su plan. La cantidad de sustancia que consumí fue suficiente para que me desmayara al volante y estrellara mi coche contra unos arbustos. Si hubiera chocado contra uno de los árboles cercanos, probablemente estaría muerto.
Los análisis revelaron que, si hubiera bebido toda la bebida que Julia adulteró, habría muerto mientras mi esposa y su amante se entregaban a sus deseos en la misma habitación en la que yo me estaba muriendo. Ambos afirman que solo pretendían sustanciarme para humillarme y que Julia me dio por error una dosis mortal. Incluso si eso fuera cierto, ¿debería bastar con decir UPS y recibir un simple tirón de orejas? No lo creo, pero al final, mi opinión no importa demasiado. Después de todo, se supone que estoy muerto. Como mencioné antes, Samuel fue condenado a entre 10 y 15 años, mientras que Julia recibió una condena de 3 a 5 años. Cuando anunciaron la sentencia de Samuel, Julia me gritó que lo sentía mientras la sacaban de la sala. Sin embargo, ya no tenía nada que decirle, nada que sentir. Solo la miré con frialdad y le respondí en silencio, moviendo los labios, no me importa. El divorcio fue sencillo. Con Julia en la cárcel, no hubo oposición de su parte. No impugnó nada, quizás porque en el fondo estaba avergonzada de lo que había hecho y de lo que casi me ocurrió. Irónicamente, al final conseguí lo que el abogado defensor había sugerido, todos los bienes del matrimonio quedaron en mis manos, y tras un considerable regateo con el bufete de abogados y los acuerdos de la demanda contra Samuel, me volví aún más rico. Como siempre me he dedicado a la gestión de residuos, podría decirse que soy asquerosamente rico ahora. Lo que me sorprendió fue la cantidad de mujeres que, en los meses posteriores al juicio, mostraron interés en ocupar el ahora vacante puesto de reina de la basura. Lo curioso es que ninguna de las interesadas era abogada. Y así concluye mi historia. Si te ha gustado, por favor, dale a este video un pulgar hacia arriba y deja un comentario abajo. Tu apoyo ayuda al algoritmo a impulsar mis contenidos.